Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre, pero lo interesante es elegir el camino correcto. Bienvenidos. En este momento yo le quiero dar la bienvenida a la psicóloga Aira Carrizosa, con más de 30 años de experiencia. Hola, y que precisamente el tema del día de hoy, ¿por qué no, Aida? Hay que tomar en cuenta la cocina, ¿verdad? Porque en la cocina sucede todo lo que una familia platica, dialoga, alega, consulta, etcétera. Y que ni pensarlo cuando estamos en compañía de los abuelos, ¿verdad? Pero bueno, el tema del día de hoy es la importancia de los abuelos en la familia. Así es. Estamos hablando de familia. ¿Qué engloba la familia? No nomás es papá y mamá y punto, ¿no? Así es. Entonces, bueno, vamos a ver primero que desde el punto de vista sistémico, la familia es un sistema con varios elementos, ¿no? Entonces, muy importantes son las generaciones que incluyen al sistema familiar. En eso son los abuelos, los padres y los hijos, ¿no? Ok, sí. Entonces, estos tres elementos de los sistemas, hay más, los bisabuelos y tatarabuelos y demás. Los tíos. Exactamente, los tíos. Así es. Y luego la unión de las dos familias, las del hombre y las de la mujer, que se unen, y luego la descendencia, ¿no? Entonces, digamos que no estamos solos, como tú lo dijiste. Sí. Pertenecemos a un sistema familiar donde cada generación tiene su lugar muy importante. Y bueno, ahorita nos vamos a enfocar en los abuelos, que es ahí donde nos quedamos. Sí, porque todos somos resultado de una educación que viene arriba de nosotros. Así Nuestros padres, los abuelos, los bisabuelos. Ajá. Y personas también, por qué no decirlo, que intervienen dentro de ese proceso, ¿no? Así es. Que pueden ser los maestros y demás, pero el día de hoy nos queremos enfocar así, directito, con los abuelos. Vamos a ver por lo pronto esa información y regresamos. Así es. El papel de los abuelos en la familia está cambiando. Uno de los problemas que más alteran la relación entre los abuelos y los padres de sus nietos es la aplicación de los límites. En muchos casos es muy difícil que ambas partes lleguen a un consenso. De un lado están los abuelos que desde su experiencia no están de acuerdo con las ideas de los más jóvenes. Y del otro están los padres que no aceptan las intromisiones de los abuelos en la educación de su hijo. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la importancia de los abuelos en la familia. Bienvenidos. Y realmente qué importantes son y qué dicha los que tuvimos de conocer a nuestros abuelos, de poder compartir tiempo con ellos, porque verdaderamente esos recuerdos son para toda la vida, ¿no? Así es. Y por lo pronto a mí me reviven cada ratito y eso es padre. Así bueno, es. Hablemos ahora sí de los abuelos. La cosa ha cambiado, la educación. Así es. Digamos que por ahí hay una frasecita que dice así: los abuelos sirven para maleducar a los nietos y los hijos y los padres para educarlos. Así es. ¿Es cierto? Yo digo que no, yo digo que cada generación tiene su papel importante. Los abuelos ya educaron a sus hijos, que somos nosotros en ese sentido. O sea, ellos ya terminaron con esa parte. Ahora lo que les toca es consentir a los nietos. Entonces, bueno, pero yo creo que una parte muy importante también es cómo la generación siguiente trata a la generación anterior. Tiene mucho que ver cómo los padres de estos niños tratan a los abuelos o a los padres, ¿no? Entonces, si les enseñamos a los niños a respetarlos, a honrarlos, a cuidarlos, a tener un vínculo con ellos y una relación, eso es muy importante, ¿no? Porque entonces estamos cuidando el lugar que a nosotros nos va a tocar cuando ellos tengan hijos, ¿no? Entonces nos conviene. Para un futuro, ¿no? Porque algún día uno va a ser abuela. Así, algún día a mí me va a tocar ser abuela, entonces yo creo que eso. O sea que sí tenemos que educar a nuestros hijos por el amor a los abuelos, el respeto, todo lo que nos has dicho. Y esto lo hacemos, ¿por qué? Porque nosotros así lo vivimos, ¿no? Así es. O sea, no es nomás de dientes para afuera. Así es. Entonces, las personas que tuvimos la oportunidad de convivir con los abuelos, así como tú lo estás mencionando, ya eso es espontáneo, lo haces porque hay un antecedente ahí de lo vivido con los abuelos, pero no necesariamente, o sea, las generaciones que al igual que a lo mejor no tuvieron la dicha de estar conviviendo con los abuelos, se puede enseñar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque me conviene. ¿Por qué? Porque un día yo también voy a ser abuela. ¿Y por qué? Porque quiero cercanía.
con los nietos, ¿no? Entonces, pues, digamos que estamos protegiendo una generación, pero finalmente nos estamos protegiendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso nos conviene. Por eso hay que hacerlo. Y por eso hay que hacerlo, así es. Hoy en día ha cambiado la cosa en cuestión de la educación y todo eso, de las reglas, que los derechos de los niños, los deberes, etcétera. Yo creo que a uno, Aida, no le pasó nada. Cuando el abuelo te dejaba tal vez podar un árbol junto con él. Exactamente. Cuando podías cocinar los ricos panecitos de la abuela en su compañía y te dejaba revolver aquel traste. Hoy en día es mucho cuidado, los niños su tarea, las clases en la tarde, o sea, ya también como que se despeja ahí el área donde uno puede convivir con los abuelos, ¿no? Donde los niños pueden convivir, como que ya es más fría la situación. Es un ratito, los domingos te vamos y te vemos y me devuelvo a la casa. Así es. Entonces, si podemos mirar con una lupa la familia, que es la mamá, el papá y los niños, estamos viendo, ¿no?, una dinámica muy ajetreada, muy estresada, muy apúrate y tus obligaciones, ¿no? Y luego si miramos con una lupa a la dinámica de los abuelos, es totalmente diferente, tranquilos, calmados, reposados. Entonces el niño o los niños cuando vienen a este sistema encuentran paz, cariño, respeto, inclusión, porque los abuelos, bueno, no todos, ¿no? Pero a mí se me antojaría que la mayoría de los abuelos tendríamos la responsabilidad de hacer eso con los nietos, ¿no? Incluirlos, respetarlos, apapacharlos. Entonces son dos ambientes diferentes, que también tiene que haber respeto también, ¿no? Los abuelos tenemos que respetar a los padres, cómo están criando a los hijos, y los padres tienen que respetar a los abuelos, dignificándolos ante la mirada de los nietos, ¿no? Entonces... Sí, qué bárbaro. Qué situaciones tan bonitas cuando uno convive con los abuelos. Vamos al corte comercial y regresamos, no se vayan. Así es. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la importancia de los abuelos en la familia. Continuamos. Nada nos hace envejecer con más rapidez que el pensar incesantemente en que nos hacemos viejos. Y aquí un tip sobre cómo combatir la ansiedad. Cada noche antes de ir a la cama, tómate de 5 a 10 minutos para estirarte. Cuando estiras tu cuerpo, disminuyes la tensión que hay en tus músculos y en tu espalda. Te sentirás más calmado y más relajado de forma instantánea. También puedes hacer ejercicios de estiramiento durante el día. No tiene que ser necesariamente en la noche. Estos ejercicios te ayudarán a mejorar la circulación y a prevenir lesiones. Estoy seguro que tienes 5 minutos para hacerlo, ¿verdad? ¿Será indirecta para los papás o para los abuelos? No estamos pensando ahí. Ya cuando se van los nietos, los abuelos un estiradito, los papás cuando los dejamos en casa de los abuelos, a descansar a gusto un ratito. No hay que exagerar. Pero bueno, hablando de todo esto, que hay que respetar, como quien dice, el entorno de los abuelos, ¿no? También. Muchas veces los niños, y te lo platicaba ahorita, ay, mamá, en el refrigerador de mis abuelos no hay nada que a mí me guste. Y yo, momento, es casa de tus abuelos. Ellos tienen en el refrigerador lo que ellos... con lo que ellos se alimentan, porque a lo mejor y se cuidan del azúcar, etcétera, etcétera. No van a tener lo que a ti te gusta, aunque de repente sí los consienten, claro. Claro que sí. Ahí hay que encauzarles y enseñarles el respeto ahí del... Sí, y también, por ejemplo, si yo sé que es importante que mis hijos vayan con los abuelos, pues igual procurar que el refrigerador de los abuelos tenga las golosinas que a mis niños les gustan, ¿no? ¿Con qué objetivo? Que se queden ahí a gusto con los abuelos, ¿no? Y que compartan y que disfruten esa convivencia, ¿no? O sea que se vale que uno propicie el momento en casa de los abuelos. Claro que sí. Podemos ir a hornear un pastel a casa de los abuelos, motivar ahí a toda la acercamiento. Familia. Lavar los platos, porque luego hay muchas que van a dejar los platos en la casa de la suegra o de la abuela, ¿verdad? Pero bueno, de eso se trata, Aida, de incorporarnos. ¿Por qué? Porque somos una familia, pues. Y porque sé los beneficios que tiene que mis hijos convivan con los abuelos. Ese es lo principal. Tengo conciencia del todo el bien que les va a hacer a mis hijos, ¿no?
Entonces, por eso hay que cuidarlo. Eso es cuando los abuelos, ahorita decíamos, se prestan, ¿no? A este rol, ¿no? De actividad, digamos. Sí. Pero cuando no es así. Hoy en día hay muchas actividades que han retomado las personas adultas, los abuelos. Se van. Actividades externas, que llames el cafecito y no les quiero decir más porque lo van a regañar. Y bueno, cuando no se da esa situación. Sí, aquí estábamos hablando de que, por ejemplo, la generación joven debe de tener conciencia de que es importante cuidar el espacio de los abuelos, pero también es importante que los abuelos tengamos la conciencia de que es importante cumplir ese rol y esa función con los nietos. Está bien que yo tenga tiempo para mi vida personal y mis gustos, sí, pero también es importante tener este espacio para cumplir esta función que me corresponde. ¿Cuál? La de cuidar cuidar el vínculo con mis nietos, ¿no? Entonces yo creo que sí, se pueden hacer las dos cosas, yo creo. Sí se pueden, ¿no? Queriendo, se pueden programar y se pueden planear actividades y todo. Así es. Pero bueno, también hoy en día por la rapidez que uno anda, que trabajas y andas a 1000 por hora todo el día, ¿no? También hay personas que exageran y solamente utilizan, y lo voy a decir así porque sucede, a los abuelos nomás para, ahí te van los niños. Así es. Y eso pues no está bien. Así es, entonces, digo yo, ¿no? La conciencia, estamos hablando de la conciencia y del rol que a cada generación le corresponde y es como cuidar esa parte. Cuidar en el sentido de propiciar los encuentros, pero también no saturar los espacios, ¿verdad? Entonces yo creo que sí también hay que tener conciencia de que los abuelos ya son personas mayores, son personas que necesitan su espacio, su energía también, y que tenemos que respetar esa parte, ¿no? Así como los abuelos tienen que respetar a la generación joven también tenemos que respetar pues todo el entorno de los abuelos, ¿no? Entonces, su vida, ¿no? Cómo se van desarrollando. Así es. Entonces yo creo que el respeto sería mutuo, ¿no? Ok. ¿Qué actividades o qué nos deja de bueno estar con los abuelos? Que nuestros niños estén con los abuelos. Híjole, eso es bien importante porque a los niños les da una continuidad y les da identidad, saber que pertenecen a un sistema y ese sistema está compuesto por varias generaciones y también les da conciencia de qué rol ellos tienen que desempeñar, ¿no? Y que eso es parte de la identidad. Están mis abuelos, están mis papás y estoy yo. Esta parte que a mí me corresponde y eso me da identidad. Fija la identidad y a lo mejor esto no se entiende mucho. O sea, sí, los abuelos me dan identidad y imagínate cuando hay un trastorno de la identidad, que el niño no sabe quién es. Entonces ahí es cuando valoramos tener una identidad, ¿no? Que es bien importante, saber quién soy, a dónde pertenezco, quién es mi familia, quiénes son mis padres. Y eso me da continuidad para yo después tener una continuidad con los que vienen, con mi descendencia, que son mis hijos, ¿no? Sí, y a los niños les encanta verdaderamente conocer la historia de uno, ¿no? De sus padres. Les resulta tan divertido que les enseñen fotografías, que les cuenten anécdotas de uno o ellos mismos hacer preguntas y siento que eso es así como que interactuar con los abuelos, ¿no? Oye, abuela, ¿qué hacía mi mamá cuando tal cosa? ¿A qué jugaban? ¿Dónde jugaban? Y, así es. O sea, resulta divertido y les queda un buen recuerdo de los abuelos, ¿no? Así es. Me acuerdo una vez que hice un taller para trabajar a los padres, se llama de reparentalización, ¿no? O sea, como de tomar a tus padres, ¿no? Se me hizo tan curioso, nos llevaron en una meditación a imaginarte y a visualizar a tus padres cuando eran adolescentes y cuando eran niños. Porque de repente los niños y los adolescentes pensamos que los padres siempre han sido los papás. Y pues no, ¿no? Hay jóvenes. Exactamente, de que fuimos jóvenes, de que fuimos niños, de que tuvimos fracasos, de que tuvimos aciertos y de que tenemos toda una vida, ¿no? Yo creo que eso es importante porque eso le da al niño sentido común, le da identidad y continuidad, ¿no? Sí, y ese ejercicio que me comentas me llama la atención. Fue ejercicio para los padres. Exactamente. Para una persona, generalmente todos tenemos algunas dificultades con los padres, ¿no? Entonces este taller nos sirve para visualizar a los padres tal cual son y para revincularnos con ellos. Y esta revinculación, ¿de dónde viene? De la comprensión. Ellos también son seres humanos, los dejamos de idealizar, cometieron errores, tuvieron aciertos, igual que yo. Vamos al corte comercial y regresamos, no se vayan. Así es. Y sí es cierto, ¿no? Porque no. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Aida Carrizosa. Continuamos.
Los primeros 40 años de vida nos dan el texto, los 30 siguientes el comentario. Muy bien, ya estamos de regreso y precisamente en este momento les quiero hacer una invitación a nombre de toda la familia Telemax, de todos nosotros que laboramos aquí, para que tomemos conciencia y ayudemos a nuestros amigos, a nuestros hermanos de la costa de Hermosillo, que ustedes saben, pues las lluvias dejaron muchos estragos, hay mucho que reparar, pero nosotros podemos hacer algo en este momento. Va a llevar tiempo la reparación de caminos, casas y demás, pero por lo pronto todas estas lluvias del pasado fin de semana provocaron inundaciones en el poblado Miguel Alemán, como les decía, en Bahía de Quino y en otras comunidades, y están miles de familias muy afectadas. Por eso es que aquí en las instalaciones de Telemax, en Boulevard Luis Encinas y Olivares, somos centro de acopio. Lo que se necesita, ya saben, es agua embotellada, alimentos enlatados, frijol, azúcar, arroz, aceite, leche en los envases Tetra Pak y pañales para bebé. Sus donativos serán entregados a las personas más afectadas, así que hay que apoyar a nuestros hermanos de la costa de Hermosillo. Si se puede, de poquito en poquito se va a hacer mucho. Así que ahí está la invitación, hay que solidarizarnos y aquí estamos en Telemax a cualquier hora, de veras. La entrada por el estacionamiento está mucho más fácil. Ojalá sea mucho lo que recabemos. Ahí está la invitación. Y bueno, por lo pronto, Aida, retomando lo del tema, es que estábamos diciendo, no es lo mismo los abuelos de hace 50 años que los de hoy. Así es. ¿Qué diferencia hay? Sí, fíjate nada más que en la parte física, los abuelos ahora están más jóvenes, sí, ¿verdad? Cierto, sí. Son mucho más jóvenes, se dedican a otras actividades, por ejemplo, van al casino, se van a tomar el cafecito con sus amigas y amigos. Ya tienen correo electrónico. Se meten al Face y tienen su chat y todo, entonces... Sí. Totalmente diferente a los abuelos de hace 50 años, ¿no? Y bueno, también esto nos trae nuevas responsabilidades. ¿Cuáles son? Pues cuidar este vínculo que tenemos con los hijos, en primer lugar, y con los nietos. Tener conciencia de que somos un apoyo y somos las raíces del sistema familiar. Entonces, yo creo que hay que tener conciencia para cuidar esta parte, ¿no? Si cuidamos esta parte, estamos cuidando el futuro de la humanidad. Yo creo que es muy, muy importante lo que estamos haciendo, ¿no? Así es. Principios, valores, educación, todo eso fundamental para tener pues una familia aquí en corto, ¿no? Y luego después la sociedad que queremos, ¿no? La humanidad que queremos. Así es. Entonces, eso es lo que le corresponde a los abuelos. A los abuelos, exactamente. Entonces, yo creo que, bueno, está la parte de los valores, está la parte de la moral, está la parte del día a día, ¿no? La importancia de comer todos juntos, la importancia de cuidar los vínculos, la importancia de tener este espacio de más relajación. Llegar con los abuelos es llegar como a descansar. A gusto. Ay, rico, a gusto, ¿no? Yo creo que ese espacio hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y hay que fomentarlo. Sí, claro que sí, y en nosotros está. En nosotros está, así es. Aida, por ejemplo, ya voy a sacar a flote a gente, no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que yo me la llevo tan ocupada que los niños tienen tantas actividades, se tienen que dormir a tales horas, hacer la tarea, etcétera, etcétera, que no los puedo llevar a ver a sus abuelos. O sea, ellos los ven el domingo y una hora, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vale, ¿no? Digo, estamos perdiendo o renunciando a una oportunidad que tenemos, ¿no? De favorecer el vínculo con los abuelos. Estamos favoreciendo el vínculo de mis niños con las raíces de su sistema familiar, entonces con las generaciones anteriores. Entonces yo creo que es muy, muy importante hacerles un espacio adecuado, ¿no? Sí, o invitarlos junto con nosotros a un partido de los niños, que se involucren en las actividades y aunque se cansan un poquito más, pero que formen parte, ¿verdad? De la vida de los niños. Incluirlos. Es importante eso. Así es. Me comentabas, Aida, hace rato de un cuento que nos puedas sacar las lágrimas. Bueno, no lo vamos a compartir con ustedes en este momento porque está muy amplio, entonces vale la pena que lo lean. Lo compartimos en un rato más en nuestra fanpage. ¿Qué te parece? Claro que Pero va recomendado por nuestra psicóloga que nos acompaña Claro que sí, está muy, muy bonito. Y ojalá tengan la oportunidad de leerlo. Pues sí, ojalá, sí, dense la oportunidad. Y Aida, hablábamos de las recomendaciones. Muy bien. Ya para finalizar, ¿verdad? Recomendaciones. Entonces, bueno, es importante cuidar el vínculo con los abuelos. Las generaciones, los papás, tenemos que favorecer la relación con los abuelos.
Tenemos que, al igual a lo mejor, si sabemos que al espacio de los abuelos les falta, por ejemplo, alimentos adecuados para nuestros hijos, o no sé, alguna recámara, tratar de poner los medios materiales para que esta convivencia de nuestros hijos con nuestros padres sea cómoda para los chicos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Sí, porque a veces van los nietos y van a la televisión del abuelo, ya le movieron, ya le cambiaron, etcétera, y que etcétera. se perdió el control y no sé qué tanto, ¿no? Si yo les contara eso, casi amarrado está el control en casa de los abuelos. Pero sí, digo, hay que respetar los espacios y como tú dices, podemos nosotros mismos ponernos de acuerdo si somos veros hermanos o algo, acondicionar, ¿por qué no un cuarto que sea donde los niños puedan ir, verdad? Exactamente, y que pasársela rico. Su espacio en casa de los abuelos también se vale. Así es. Son tips, ¿no? Que estamos dando para favorecer este vínculo, ¿no? Con los abuelos. Y en dado caso que el vínculo no se dé, hay que propiciarlo. Nosotros somos las personas que tenemos la mente abierta, que estamos educando a los pequeños y hay que buscarlo. Así es. No hay que cerrarnos a que no existen o nada, la abuela, el abuelo no los quiere ver y punto. No, hay que buscarlo. Así es, trabajar para eso. Así como trabajamos para acercar a los chicos con su papá, tenemos que trabajar para que se acerquen a los abuelos, ¿no? Tan divertido que es. Tú Tan no tienes divertido. hermosos recuerdos, yo sí. Sí, yo y también. de repente yo también, me echo la lagrimita así acordándome de situaciones cuando o pasas recordando por la casa de los abuelos, sí, ¿no? él te contaba, ¿no? Paso por casa de mis abuelos todavía y ay, respiro, echo la lagrimita y ya me voy. Así es. Eso yo creo que es el vínculo que a uno le queda para toda la vida, ¿verdad? Ahí es donde te das cuenta de que hubo algo importante de ellos para ti, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Y lo que me decías, esos momentos hay que compartirlos con los hijos, que sepan lo que uno vivió, ¿verdad? Así es, que sepan informarles. Sí. Porque digamos que las generaciones vamos haciendo una biblioteca ambulante, ¿no? Entonces los abuelos tienen que compartir los padres con los hijos y los hijos con los nietos, ¿no? Ahí está la información, de veras, que espero disfruten el cuento que en unos momentos más les vamos a compartir, recomendado por Aida este día. Y bueno, gracias Aida, ya terminamos. Gracias a ti. Démosle una visita, ¿por qué no este día a los abuelos? Así es. Vamos por esa vía libre.